amigos de Archivos Ocultos JW, bienvenidos a el episodio del podcast de hoy. Bienvenidos. Hemos estado hablando en episodios anteriores la responsabilidad que tiene la Organización de los Testigos de Jehová de ocultar a criminales, ¿verdad? Sí, Y este caso demuestra muy bien cómo es que lo hacen, cuál es su responsabilidad y además cómo es una organización que, como ya hemos mencionado antes, su costumbre es practicar permanentemente inmoralidades. Entonces vamos a ver este caso. El título de este artículo periodístico que ustedes pueden encontrar en silentlamps.org y que además vamos a dejar ahí en la caja de comentarios el enlace para que lo lean completo. El artículo se llama El anciano Michael Pencava, testigo de Jehová, condenado, presta servicio comunitario en el Salón del Reino. Bueno, ¿qué pasó con Pencava y sus compañeros ancianos? Voy a leer algunas partes del artículo. Pencava y sus compañeros ancianos ignoraron la ley de Illinois, siguieron instrucciones de la sede de los Testigos de Jehová y optaron por manejar las acusaciones de abuso internamente. El problema es que no fueron solo acusaciones de abuso, fueron confesiones de abuso del propio padre, Arturo Hernández Pedraza. Pedraza había admitido haber abusado de su hija al menos 6 o 7 veces durante 2006, cuando ella apenas tenía 7 años. Los ancianos de la congregación española de Crystal Lake formaron un comité judicial y decidieron que Arturo estaba arrepentido y no sería expulsado de la congregación. En lugar de eso, fue reprendido públicamente y enviado de regreso a su casa con su esposa e hijos. Es lo único que pasó. Le dijeron, ok, vamos a decirle a la congregación que fuiste censurado. Van a decir, Arturo Hernández Pedraza fue censurado. ¡Wow! ¿Qué consecuencias de su asqueroso, malvado crimen de este ser detestable Arturo Hernández Pedraza? es demasiado impactante leer este tipo de casos. Este, la verdad es que este tipo merece estar en la cárcel y que los convictos le hagan lo que les hacen a los que están en la cárcel. La verdad, darle un anuncio y mandarlo de regreso con la víctima es una jalada de primera. La verdad, no tengo palabras. Y qué ignorancia de estos ancianos creyendo que esto estaba bien, ¿no? Pero miren, Está arrepentido. Es que mira, ay, perdóname, ahora digo que no tengo no, palabras y luego hablo. Es que yo siento que hay cosas que una persona puede hacer que están mal y, y el arrepentimiento podría, vamos a decirlo así, ser suficiente, ¿no? Por ejemplo, una persona que roba y después se da cuenta del mal, se siente culpable y se arrepiente, ok, no pasa nada, ¿no? Podría pasarse, ¿no? Pero una persona que comete este tipo de actos, yo siento que el arrepentimiento no es suficiente. No se puede comparar este crimen con otros, o sea, porque hay testigos a los que por irse de borrachos los censuran de manera privada. ¿Cómo es que a un tipo que comete este mal se le da el mismo castigo que a los que hicieron cosas mucho de menor gravedad? Ese es el punto. sí, y además tener en cuenta que hay cosas que son un crimen y otras cosas que son faltas dentro de una comunidad religiosa, Ujú. pero que el crimen se encargue La ley. la ley. Y Así las es. otras cosas, pues la comunidad religiosa. Claro, sabemos que en el caso del sistema judicial de los testigos de Jehová, pues es un sistema judicial que es un chiste, Ujú. que es un sistema completamente desproporcionado, que no está basado ni siquiera en las escrituras, porque nunca han hecho un estudio serio de cómo era eh, la disciplina, vamos a decirlo así, congregacional. No, siempre se han basado en sus propias opiniones. Ya en otro momento tal vez hablemos cómo todo ese sistema judicial es completamente distinto al que está dentro de las escrituras. Pero sea como sea, esto pasó, ¿verdad? Les pareció buena idea que el criminal volviera a su casa con su esposa e hijos sin ninguna consecuencia. Luego dice, el abuso cesó durante aproximadamente un mes y luego se reanudó inmediatamente durante los siguientes 12 años. El criminal amenazó a la niña y a su familia con hacerle daño o la muerte si revelaba lo que estaba haciendo.
Y bueno, ahí menciona otros detalles escabrosos de lo descarado de la conducta de este Hernández Pedraza. Es un maldito perro. En su cumpleaños, exactamente, sí. En su cumpleaños número 19, la víctima se presentó ante la policía y su padre fue arrestado y juzgado en 2019, declarado culpable y sentenciado a más de 45 años de prisión. Un año después, el 9 de noviembre del 2020, Michael Pencava, es decir, el anciano, uno de los ancianos de la congregación, fue arrestado por violar el estatuto del reportero obligatorio de Illinois. Entonces, ahí la ley era, tú sabes, reporta, ¿no? Sí. No lo hizo este anciano, ahorita vamos a ver los pretextos que puso. Tras el arresto de Pencava y de su compañero anciano Colin Scott, ambos ancianos obtuvieron abogados separados no afiliados a los Testigos de Jehová, pero a quienes la organización de Nueva York les pagó por sus amplios servicios legales. El caso enfrentó numerosas cancelaciones y retrasos en los juicios, en gran parte debido a que los abogados de los acusados argumentaron vehementemente contra la divulgación de documentos relacionados con el caso, incluidas notas del Comité Judicial de la congregación. Lo que mencionábamos en videos anteriores, los documentos que tienen en su poder no los quieren dar. Y esos son muy importantes para la resolución de estos casos. Y es inexplicable por qué no los quieren dar. Por eso decimos que es una protección voluntaria a este tipo de hombres. Porque, a ver, si ya el gobierno supo que existía un caso, pues ya que te preocupa darles los documentos, ¿no? Ellos no quieren que se sepa que los hay. Pero ya que lo hay, ¿por qué entonces no cooperas? ¿Por qué entonces, qué te cuesta decir, no, pues sí, ¿saben qué? Está bien, aquí está. Es más, hasta si los dieran, yo creo que hasta se verían menos mal, Claro. ¿no? Pero no lo quieren hacer. Entonces es algo muy satánico, muy demoníaco, no querer entregar a la persona que está implicada. Y perdóname que haga yo este paréntesis No hay problema. en este tema, que lo que mencionábamos acerca de firmarles el documento de uso de datos personales. En lo que están haciendo que las personas firmen es que ellos puedan tener este tipo de información sensible en su poder. Entonces imagínense, tú un día si quieres denunciar algo que te hicieron dentro de la organización y quieres utilizar las notas del comité judicial que ellos tomaron, la carta donde ellos hablaban de lo que pasó, la organización va a decir no, porque tú me cediste los derechos de esa información, entonces no te la voy a dar. Por eso es muy peligroso firmar ese documento. Claro, es una trampa Sí. el documento. Pero como siempre, los pobres ilusos de la organización también se están metiendo un palo entre las piernas. Y lo digo porque se tropiezan. ¿Verdad? Lo digo porque se tropiezan. Ay, Porque no. mira lo que pasó. Estos retrasos resultaron fatales para los testigos de Jehová, ya que dieron tiempo suficiente para que un anciano del JW de Illinois renunciara a su puesto como anciano en noviembre del 2021 y luego aceptara testificar como testigo de refutación en febrero del 2022. Bradley Kelm proporcionó el testimonio crítico necesario para ganar este caso para la fiscalía. Bravo. Bravo, nuestra admiración para este tipo de personas que son como las que visitan aquí el canal y se han ido corriendo de esta secta. A la Bárbara Anderson actuó este hombre, Exacto. a la Raymond y a este hombre que actuó por su instinto de justicia, seguramente para la organización es un vil apóstata, se va a morir en el Armagedón, es peor que un perro, ¿verdad? Porque dicen, afuera están los perros, alguien nos puso, o sea, imagínate. El 24 de febrero, Kelm testificó como testigo experto sobre el proceso confesional de los testigos de Jehová. El motivo de este testimonio fue contrarrestar las afirmaciones hechas por el abogado de la Watchtower, John Miller, quien previamente había testificado, y noten aquí es donde está siempre su maña de la organización, siempre quieren salirse con la suya, hipócritamente, mentirosamente, porque ¿qué usaron como para defender a los ancianos? Dijeron la clásica del secreto confesional, de decir, si a mí me confesaron algo y yo soy clero,
Claro, la organización dice que no tiene clero, Ujú. que de hecho la organización dice que la apostasía ocurrió cuando se formó el clero de Ah, la cristiandad. Así que interesante. sí, así que cuando hay clero, hay apostasía. Bueno, eso solo para dejarlo allí de cómo la organización ha aceptado que es una apóstata desde sus propios criterios. Volviendo al punto, ¿qué había dicho el defensor de la organización? Había testificado que la esposa de un cónyuge adúltero era fundamental para el desarrollo espiritual de su marido durante o después de los procedimientos judiciales dentro de la iglesia. Me detengo un poquito para explicar esto. Ujú. Aunque el artículo lo dice, pero lo voy a explicar. Ellos dijeron, los ancianos se enteraron por boca del criminal cuando confesó. Entonces, secreto de confesión del clero. Pero también se enteraron del hecho de la boca de la esposa. Así que, como la esposa era fundamental para la ayuda espiritual del esposo, podríamos decir que la esposa, al declarar, también recibe el secreto de confesión, ¿no? ¿Sí? Mm. Ahora, fíjense cómo sucedió el desarrollo del juicio. Este caso de abuso de repente se convirtió en un caso de adulterio. Y los JW lucharon duro para demostrar que las declaraciones hechas por la señora Hernández a los ancianos sobre las agresiones hacia su hija eran privilegiadas, es decir, que no tenían por qué denunciarlas. Y por lo tanto, derogaban a los ancianos de cualquier responsabilidad de denunciar el abuso a la policía. Kelm revocó las afirmaciones de Miller al testificar que el cónyuge inocente no era una parte esencial del desarrollo espiritual de la pareja culpable. Porque aquí no lo dice, pero el libro Pastorén dice que si una esposa quiere estar en la audiencia de su esposo, puede estar o no puede estar, Sí. demostrando que no era fundamental. Sí, de hecho, hace no mucho estaba yo revisando el libro de ancianos, el anterior, antes de esta última actualización, que ya también en algún momento hablaremos de eso, donde se decía que incluso el esposo podía decidir que ella no estuviera. Entonces, muchas veces, lo cual es algo muy machista, porque, por ejemplo, si a ella se le acusa de un acto de adulterio, es necesario que el esposo esté. Pero si él es el culpable, él puede decidir que no esté. Claro, sí, Entonces, sí, doble criterio. entonces es lo que están haciendo aquí. Utilizan una falsa verdad de decir es que es necesaria. No es cierto, no es cierto. Pero es interesante también cómo se desvía el tema de... lo convierten al abuso en un caso de adulterio. Ay, malditos. No, y además ellos sabiendo que no era fundamental que la esposa estuviera en el comité, pero ellos dicen era fundamental, ¿no? O sea, Sí. hipócritas, mentirosos, que no leen sus No, es publicaciones. que las leen, pero ellos, pues lo que les conviene y lo que no les conviene, no. Claro. En el veredicto final emitido el 18 de marzo, el juez Mark Gerhardt declaró lo siguiente. No existe ningún privilegio entre la esposa, Eloína Hernández, y los acusados. Al decidirlo, no considero que el testimonio del acusado Pencaba sea creíble a la luz de sus estipulaciones, que lo que dijo el anciano no le puede creer. Obvio. Considero que el testimonio del señor Kelm es más creíble que el del señor Miller respecto del papel del cónyuge inocente. Incluso el análisis anterior del tribunal de la prueba, 16-1, que se utilizó únicamente para determinar la admisibilidad de las declaraciones, en particular la de Eloína. O sea, en pocas palabras, que el anciano que testificó en contra de la organización tenía razón. Tanto Michael Pencaba como Colin Scott fueron declarados culpables. Una semana después, el juez Gerhardt condenó a ambos a un año de libertad condicional, junto con una multa de $250, que es una burla, ¿Seria? y 10 horas de servicio comunitario. Ay, 10 horas. Lo bueno es que estuvieron en prisión, creo que provisional antes. Espero que les hayan hecho justicia a los reos. El anciano convicto Michael Pencaba rápidamente hizo arreglos para cumplir con su requisito de servicio comunitario en el mismo lugar donde cometió su crimen. El Salón del Reino de los Testigos de Ah. Jehová en Crystal Lake, Illinois. Entonces, miren, noten la Ay, burla. no. Este anciano
que tiene su cerebrito diminuto como para que no despertara, porque además me voy a regresar un poquito antes en este artículo, Sí. porque dentro de su argumentación dijo, la defensa de Pencava cambió a lo largo de un periodo de 1 año y medio desde su arresto bajo custodia en 2020. Pero los elementos esenciales de esa defensa consistieron en la afirmación de que debido a las circunstancias del caso, no era un reportero obligatorio, primero. Y en segundo lugar, que el departamento legal de la Watchtower le dio un asesoramiento defectuoso. Es decir, la misma organización de la Watchtower fue la que le dijo que no denunciara, estando en un estado donde la denuncia es obligatoria. Sí, este tipo no tiene justificación porque el otro, el que denunció, su mente sí despertó. Dijo, esto está mal. Entonces yo sí creo que mucho tiene que ver la maldad propia del ser humano, la maña que este tipo tiene para querer conservar su nombre y su nombramiento. Es que nadie puede decir de estos señores específicamente que están 100% engañados y manipulados. O sea, sí, pero ante un acto tan vil, tan deplorable, ¿por qué es que otros sí reaccionan? O sea, sí tiene mucho que ver lo que traen adentro. Sí, sin duda. Y este individuo, bueno, no despertó y todavía la burla de decir, bueno, pues si me dijeron que hiciera trabajo comunitario, lo voy a hacer barriendo el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, ¿verdad? Que es nada de trabajo Ay, voluntario. sí, Ahora, el 19 de abril del 2020, el Departamento de Libertad Condicional y Servicios Judiciales aceptó y procesó la hoja de trabajo de servicio comunitario para Pencava, mientras que el juez Gerhardt y los fiscales de Estado no sabían que los servicios se realizaban en el Salón del Reino, que es una burla. Estos son los hechos del caso. En resumen, hubo y hay mucho más sucediendo detrás de escena después de este veredicto, y creo que es importante que todos entendamos que si bien la sentencia dictada contra estos dos ancianos fue un insulto a la justicia, esto está lejos de terminar. Otros organismos estatales están muy interesados en este caso y estuvieron presentes en la sala del tribunal durante los 3 días del juicio. Si bien no puedo analizar esos detalles, menciona el periodista, no se debe pasar por alto que Illinois podría cooperar con otros estados en un esfuerzo por eliminar a las personas detrás del asesoramiento legal defectuoso que condujo a 12 años adicionales de agresiones a una niña menor de edad en su estado. Entonces aquí, antes de seguir, pues están vigilando la organización y están procurando ver cómo es posible que el asesoramiento legal de la secta hubiese dicho no denuncien, y entonces condujo pues a este terrible crimen. sí. Y bueno, salen los comentarios, no van a faltar, o el pensamiento testigil de decir, bueno, es que, o sea, sí está mal, no actuaron bien, pero no podemos culparlos de lo que pasó, del crimen que sucedió. Es cierto que cada persona es responsable de los actos que comete, y, pues, por ejemplo, la mamá obviamente tenía una responsabilidad. No conocemos bien qué estaba en su mente como para permitir algo así por tanto tiempo, pero lo que sí sabemos es que la organización supo de esto y no lo denunció, y que era una obligación ante la ley hacerlo. Una de las cosas que ellos siempre sostienen y que le enseñan, y me parece que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es que ellos enseñan que al César lo que es de César y que hay que respetar la ley y hay que atarse a la ley. Citan Romanos 13 como para que los testigos paguen sus impuestos, para que sean personas responsables, pero ellos no lo hacen. Ellos no obedecen a la ley, no se atienen a la ley, que la misma Biblia dice que el gobierno es el siervo de Dios, de alguna forma puesto para el orden, entonces deberían hacerlo. Por otro lado, esto que pasó acerca de lo que ellos llaman el privilegio del clero, del secreto de confesión, hubo un artículo en el 58, una atalaya, donde ellos hicieron todo un estudio, voy a decirlo así, para desacreditar y para hacer ver mal a la Iglesia Católica en efectuar esto. De hecho, ellos citaron a la Enciclopedia Católica y tomaron todos los argumentos que la católica utiliza para sostener el privilegio de secreto de confesión. Y uno a uno, la organización estuvo Refutándolo. refutando cada texto
que la católica utilizaba, porque la católica utiliza textos así, como a ti te daré las llaves del reino de los Ujú. cielos, y entonces ellos dicen, bueno, tiene las llaves, entonces sabe lo que en el cielo se decide, y entonces el cura puede perdonar. Bueno, Sí, utilizan muchas citas para justificar eso. Y entonces, imagínate, la Watchtower, cada texto que citaba la religión católica para justificarlo, lo refutó. Eso en una atalaya. Y ahora, ¿cómo es posible que utilicen eso para proteger todos los casos de abuso en la propia religión? Imagínate. pues es que como dijo esta usuaria Ramona, son unos hipótricas. Ujú, exactamente. Ahora, dice aquí el mismo artículo periodístico. Watchtower siempre ha adoptado la posición de que no tiene la culpa por los casos de donde el abuso ocurre de parte de un familiar a otro, que Ah, tiene un vínculo sanguíneo. ujú, De hecho, su política es evitar los pagos civiles por este tipo de casos a toda costa. Sin embargo, el hecho es que los testigos de Jehová son directamente responsables de la falta de información en todos los lugares donde existen y la mayoría de los funcionarios de su departamento jurídico no tienen licencia para ejercer en Illinois y en la mayoría de los demás lugares fuera de Nueva York. Déjenme aquí poner el dardo en este blanco. Lo que se ve es que los que dan recomendaciones jurídicas legales a los ancianos son abogados que no tienen el derecho de opinar sobre otros estados o ejercer su labor como abogado sobre ciertos estados. Entonces, de por sí ya está mal desde ese lugar su ujú. manera de atender los asuntos jurídicos. Dice, los ancianos locales que llaman al departamento legal no lo saben y a los efectos de informar es irrelevante si el caso involucró este tipo de crimen, es decir, si hay una relación consanguínea. Digo, no lo estoy diciendo como lo dice el periodista, lo dice en otras palabras, pero Pero es no lo quiero que mismo. YouTube eh, escuche eso y diga, aquí hay algo que no, voy a bloquear. Luego, este caso ha puesto de relieve algunas fallas muy graves que tenemos en las leyes de Estados Unidos, fallas que se reflejan en otros países. En primer lugar, las organizaciones religiosas han causado este problema al insistir en lagunas de confidencialidad que permiten a los clérigos y ancianos ocultar crímenes. Argumentan que sin estas excepciones informativas, los pecadores se verán disuadidos de buscar asesoramiento espiritual, confesando sus pecados. A ver, aquí me voy a detener un momentito, porque a veces los testigos dicen, mira, está el caso fulano, Ujú, lo ganamos. Entonces, como lo ganaron, ya, seguramente el actuar de los testigos es perfecto. sí. No, un caso puede ser ganado no porque sea justo, Ujú, sino porque hay una laguna, una zona gris dentro de las leyes, que aunque su actuar fue moral o éticamente malvado, se salieron con la suya. Eso pasa en innumerable cantidad de veces en los procesos que hay en todo el mundo de los sistemas judiciales, ¿no? ujú. Entonces, no, los testigos de Jehová, que son una organización que todo el tiempo está en problemas legales, no deben de sentirse orgullosos. No. Piensen en un joven, miren, lo voy a decir así, digo, yo no voy a criticar a los jóvenes, pero a ver si me cachan la idea. Piensen en un jovencito que está siempre en problemas con la policía, que ya llegó la patrulla porque está peleándose en la calle, o ya llegó la patrulla porque estaba haciendo un escándalo, lo llevaron al Ministerio Público porque hizo tal o cual falta, estaba viviendo en vía pública, pero nunca fue arrestado y no cumplió una pena. Simplemente tuvo una serie de faltas y regresó a su casa. Diría uno que ese individuo, yo llamé joven, pero podría ser un adulto, es una persona que de verdad tiene una calidad moral que realmente puede decir que es un buen ejemplo en la sociedad. No. Simplemente no. Sí. No, no es un buen ejemplo. Siempre está en el límite, siempre está ahí en el borde de tener un problema legal, siempre está ahí en problemas, pero a veces se sale con la suya y a veces sí tiene que pagar alguna multa o tiene que pagar con otra pena. Pues no, no tiene, no es ejemplar como ellos dicen, ¿no? Ujú, Entonces, miren,
Así pasa con la Organización de los Testigos de Jehová y así pasa debido a las lagunas dentro de los sistemas judiciales. Es que es una impotencia muy grande porque todos hemos sabido cómo en diferentes países hay personas, así como el ejemplo que pones, ya sea jóvenes o personas mayores, que sabemos que han cometido un delito y no son procesadas porque tienen algún nexo, porque tienen dinero para salirse con la suya, y así es como se han cometido muchísimas injusticias. Y es lo que pasa con la organización también. Ellos tienen el dinero para contratar un equipo de abogados que últimamente ya ni siquiera son parte de la misma organización, son por fuera de la misma secta. Y entonces se salen con la suya, tienen el dinero, tienen a la gente, han pagado, son capaces de pagar también sobornos. Ya hemos visto testimonios de que han permitido el soborno y así se han salido con la suya. Entonces el hecho de que ellos pongan en su sitio de internet, ganamos la batalla, ¿no? Y si logramos vencer al gobierno en esto, no significa, como, bueno, vuelvo a repetir, que sea justo o que en verdad es porque ellos son intachables, es porque tienen todo para que se cometa esa injusticia. Entonces deberíamos sentir pues el mismo coraje que sentimos cuando conocemos de otros casos en noticias donde eso pasa. Bueno, la organización también lo hace. Incluso, qué interesante que lo mencionas, porque incluso eso me hizo pensar en otro artículo aquí de Silent Lambs que habla de este Pencaba. Ujú. Este individuo pues, cometió un crimen, por eso lo penalizaron. Seguía siendo anciano, Para variar. ¿sí? Porque dice ahí, no voy a leer el artículo, pero ahí lo pueden buscar, que un periodista dice, yo lo vi, ya que pasó esto, dio un discurso de funeral. De ¿Verdad? funeral, De ajá. funeral. Es decir, era un anciano. Ajá. Siguió siéndolo, a pesar de que fue considerado un criminal. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Entonces, es lo mismo que mencionas. ¿Cómo se salen con la suya los criminales? Y aquí en la organización puedes ser un criminal, pero si cometiste el crimen para ayudar a la organización, no pasa nada. Ujú. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Y es la injusticia también a la que estamos acostumbrados dentro de la misma organización. Ya así en, vamos a decir, en casos más leves, ¿no? Dentro de las congregaciones. ¿Cuántas veces no vemos personas que hacen y deshacen y están en puestos de autoridad y aquellos que cometen una falta menor, como traer una falda arriba de la rodilla, son las personas más señaladas del mundo, ¿no? Claro. Entonces esto de ver una persona que encubre un crimen haciendo 10 horas de servicio comunitario en el salón, barriendo, contra otras personas que han hecho faltas menores y seguramente la han pasado peor en la cárcel o haciendo otras cosas. Claro. Dice aquí, las organizaciones religiosas ejercen una intensa presión sobre los legisladores porque eso es lo que quieren muchos de sus electores religiosos, una separación completa entre la Iglesia y el Estado. Si bien esta separación es una parte necesaria de la democracia, los deseos de una iglesia nunca deben prevalecer sobre el derecho del Estado a proteger a los niños. En el caso de Pencaba, el juez lo dejó claro en su fallo final cuando dijo, sigo estando de acuerdo, como ha argumentado varias veces el señor Prosnik, en que el Estado no puede definir la propia religión. Todavía estoy de acuerdo en eso. La religión no puede definir el estatuto del Estado. Vale la pena señalar lo cerca que estuvo el Estado de perder este caso, aunque para la mayoría de las personas razonables parecía una conclusión inevitable que estos ancianos eran culpables. No es tan sencillo en un tribunal de justicia. La realidad es que si la esposa de este criminal no hubiera revelado a los ancianos lo que le dijo su hija, este caso podría no haber sucedido nunca y el estado de Illinois no habría tenido nada que procesar. ¿Por qué? Porque la confesión de Arturo a los ancianos está protegida por la ley. Por esta razón el juez se negó a permitir que el Estado presentara su confesión en el juicio. Parece absurdo, pero es perfectamente legal y es por eso que las leyes necesitan cambiar. Ujú. Mm, sí, o sea, el secreto de confesión es una porquería porque ya sea en esta religión o en cualquier otra, ha protegido a criminales. Sí, Y se creen justos, es lo peor. O sea, creen que con ir y decirlo, ya eso los convierte en inocentes o obtienen el perdón de Dios. Y así se han seguido y han estado haciendo muchas cosas. es como un círculo vicioso donde el criminal siente remordimiento por su crimen, lo confiesa a la autoridad religiosa, eso hace que se sienta menos culpable para que pueda seguir cometiendo su crimen.
Sí, es lo que pasó con esta persona. Es lo que pasó con esta Sí, persona. solamente el arrepentimiento le duró un mes. Si es que le podemos decir de arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento. Es increíble la maña y es increíble que estos tipos estén hablando del amor y diciendo nunca nos han mentido nuestros futuros reyes Nuestros después de hacer futuros. estas porquerías. Y entonces esto nos recuerda que el decir que algo es legal no significa que sea bueno O justo. o justo, Ujú. ¿sí? Porque algunos testigos dicen, pero es que es legal la expulsión, o es que es legal que tú no te transfundas y como padre no le transfundas a tus hijos sangre en ciertos países, ¿no? O es legal esto o es legal lo otro. No, no, es que no te quedes solamente con que sí es legal o no. Ujú. Las Sí, noticias nos dicen, conseguimos que en tal estado aprobaran el derecho del testigo a no transfundirse sangre y lo ponen como una victoria. ¿Es a lo que te refieres? sí, Que claro. sea legal no significa que es correcto. Sí, por todo lo que implica que la organización ejerce una presión absoluta para que se siga esa ley y las muertes, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, fíjate cómo dice acá. Demasiados casos no se denuncian y demasiadas víctimas sufren debido a estos crímenes, debido a la protección de las iglesias patrocinada por el Estado. Así que si están esperando el momento en el que como ellos dicen, y la forma como interpretan el apocalipsis, de que un día el gobierno se les va a volver encima a ellos y los va a atormentar y todo, no va a pasar. La religión no puede existir sin el gobierno autoriza que existe la religión, están aliados. ¿Cómo se explican el que no solamente en esta religión, desde muchísimos años, otras ya han sufrido de escándalos así? Y ahí ustedes pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming documentales que hablan de muchísimos casos. ¿Y por qué siguen las religiones existiendo? ¿Por qué? Porque el gobierno le interesa que existan. Electores. Entonces no va a pasar. El testigo de Jehová va a estar esperando a ver a qué hora el gobierno dice que ya se va a ir en contra de la orden. No va a pasar. Esto es un claro ejemplo. Y sí, debe haber un cambio en esto. Es horripilante cómo estas lagunas legales han permitido que criminales como los que conocemos dentro de la organización y de otras existan. Pero además, ya aquí el periodista dijo es un problema de Estado. Pero también, como ya quedó claro en este juicio, aún con las leyes que ya existen, es un problema también de la organización de los testigos de Jehová. Sí. Este caso fue presentado por Illinois porque simplemente no podía ignorarse. Un niño fue víctima, o una niña fue víctima de este crimen y los ancianos testigos de Jehová permanecieron sentados durante todos esos años, habiendo perdido su oportunidad y obligación de proteger a un niño y cooperar con las fuerzas del orden. La JW a menudo cita el capítulo 13 de Romanos, como lo citaste hace ratito, en apoyo al cumplimiento de las leyes del país, pero hacen todo lo posible para ocultar a la policía los volúmenes de datos criminales que almacenan dentro de su base de datos de pecados y pecadores. ¡Qué vergüenza! La verdad que tan solo veo el tema del artículo. El anciano Michael Bencava, testigo de Jehová, condenado, presta servicio comunitario en el Salón del Reino. Pues espero que los testigos se sientan orgullosos de tener este tipo de ejemplos. Tanto hablan de su organización, su amor, su vínculo perfecto. Hace un tiempo una señora dijo, no, la organización está bien hechecita, de arriba Ándale. abajo. Así digo, sí, sí, pues sí, está hecha para que personas así asquerosas se salgan con la suya. Tiene todo a su poder. Es increíble cómo el sistema de, entre comillas, juicio que hacen los ancianos ignorantes, que muchos de ellos, ¿qué conocimiento pueden tener constitucional, bíblico, siquiera intelectual, no sé cómo llamarlo, y juzgan este tipo de casos, ¿no? Primero, la incapacidad de los propios ancianos, la incapacidad del sistema, la maña de Betel, lo vendidos que son los viajantes, la organización con sus propias corporaciones, que ¿por qué creen que tienen tantas corporaciones? Siempre dicen que es que para vigilar los intereses del reino, pues sí, para vigilar el control y el poder protegerse contra la ley,
de los gobiernos. Todo el sistema está perfectamente bien hechecito para que reine la injusticia adentro y para hacer sufrir a los testigos. Claro, está bien hechecito, pero para eso. Concluye el periodista. Hasta que las leyes cambien, es responsabilidad de cada uno de nosotros comprender lo que sucedió y compartirlo con el público y con los testigos de Jehová activos que no saben nada al respecto. Michael Pencava fue condenado, sí, pero al final tomó una escoba y barrió los pisos del salón de reino, tal como barrió el abuso a una niña debajo de la alfombra. Maldito Michael Pencava, discúlpenme. Hagamos lo que podamos para que eso no vuelva a suceder. Pues obligación de todos nosotros los que somos adultos el informar este tipo de cosas. No importa quién sea la persona a la que tengamos que acusar, ¿no? Siempre tiene que ser. Y demostremos a los que estamos afuera que somos mejores personas de lo que ellos son adentro. Y con este tipo de casos queda también reafirmado lo que hablábamos hace un tiempo sobre la insensibilización. Sí, una insensibilización moral. Insensibilidad de la madre, insensibilidad de los ancianos, insensibilidad del sistema, del cuerpo gobernante, de todo mundo contra el sufrimiento de una pequeña. Es inhumano. Pero Ahora, son los hermanos de Cristo. ahora mira, yo quería hacer una reflexión sobre un tema que existe en el mundo de los abogados, que es la ponderación. Claro, no soy abogado, pero cito un poco de esto, claro, con precisión lo podrá decir un experto, pero miren, es cuando se trata, dentro de un problema legal, de ver qué principio tiene mayor peso en las circunstancias específicas. Por ejemplo, hay un derecho que es el derecho de tener una casa, Ok. pero al mismo tiempo hay un principio que habla de que hay que mantener el medio ambiente limpio. Ujú. Entonces, si yo voy a construir una casa en un lugar donde estoy afectando al medio ambiente, allí hay una lucha entre dos principios, entre Sí. dos derechos. Ahora, ¿qué se busca en la ponderación? Que el grado de afectación del bien sacrificado debe ser menor al grado de satisfacción del bien favorecido. O sea, la mejor opción. La mejor opción, que haya el menor daño de afectación posible. Entonces, ¿qué sucede en la ponderación de la organización satánica de los testigos de Jehová? Discúlpeme, pero es que cuando escucho estas cosas, de cómo lo manejan, no solamente puedo decir eso. Para la organización, esta es una reflexión personal, mantener en secreto la confesión de un criminal, el criminal más bajo posible, es más importante que el bienestar de los menores de edad que están rodeando al criminal. Mm. ¿Sí? O sea, para la organización, pobrecito, maldito criminal, pobrecito, no va a recibir ayuda espiritual si se siente mal por su crimen. Entonces es más importante que él tenga su derecho de confesión a que yo lo denuncie, aunque cometa el crimen con todos los menores que están alrededor de él, si eso es lo que él quiere. Es decir, para la organización eso es más importante y por eso yo puedo decir, como lo he dicho antes, que la organización de los Testigos de Jehová es una secta inmoral. ¿Por qué? Porque es un pretexto. Cuando ellos dicen, sí, es más importante guardarle la confesión al criminal, en realidad es decir, a mí me conviene eso porque mi reputación como organización es más importante que el bienestar de los menores de edad que podrían haber sido víctimas de un crimen, o más importante, de los miles y miles menores de edad dentro de la organización que sí han sido víctimas de un crimen. Entonces, para la organización, eso es más importante. Su reputación. Finalmente, el secreto de confesión es solamente un pretexto para ellos cuidar su reputación. Muchas veces en la organización se citaba las palabras de Cristo que dice, la sabiduría queda justa por sus obras, ¿verdad? Ujú. Lo decían frecuentemente. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado de su sistema judicial, que es un chiste, de actuar de esta manera? Pues vidas heridas, destruidas, menores que han sufrido un daño profundo e imposible de superar plenamente a lo largo de su vida. Ellos, como organización, han sufrido pérdidas millonarias y las siguen sufriendo. La imagen de la organización de los Testigos de Jehová está por los suelos, su reputación es de las más bajas
cuando se encuesta a las personas sobre su opinión, sobre las religiones. Es decir, les ha salido todo mal por haber pensado que su reputación era más importante. Aquí solamente déjenme comentarles un caso que ya les había prometido comentar en el video anterior. Claro, no voy a entrar en tantos detalles por respeto a la persona, pero es uno de los casos que conozco de este tipo de crímenes dentro de la organización. Yo era un joven anciano hace ya varios años y predicando, digo, ya lo dije que no me enorgullece eso, pero predicando encontré una persona. Esa persona me dijo que quería hablar con dos ancianos. Ya fuimos a una persona que estaba expulsada. Y entonces lo que ya dije en un video anterior, medio lo dije, pero lo digo aquí con más palabras, es que me dijo, miren, tenía un esposo que era siervo ministerial y tienen una hija menor de edad. El siervo ministerial comete este tipo de crimen con la hija, ella va con los ancianos, va con el superintendente viajante, va con otros ancianos para decir este individuo está haciendo estas cosas, pero ya saben la estúpida regla de los dos testigos. Así que él sigue siendo siervo ministerial, subía, dar sus discursos, ya saben todo lo que implica tener un nombramiento, alguien que estaba en alta estima dentro de la congregación, y esta mujer no hizo más que hacer lo correcto, ir a las autoridades y denunciar al individuo. A ella ya se le había dicho que no tenía que denunciarlo. Así que por eso fueron dos ancianos a su casa y sin un comité judicial le dijeron está expulsada. Y todo ese hecho, toda esa situación, la expulsión, el crimen, hizo que la pequeña que fue víctima de esta situación, pues tuviera un sufrimiento al cuadrado. O sea, si de por sí ya el crimen es indecible, el que además a la madre se le corten los vínculos familiares y los vínculos de comunidad, de amistades, conocidos dentro de la organización, que podrían haber sido una ayuda en la situación más terrible y dolorosa de su vida, pues no. La asquerosa secta Watchtower provoca este tipo de situaciones por sus reglas, disculpen ustedes, estúpidas. Así que bueno, pues les comento esto, claro, la persona dijo más detalles, no quiero entrar en más detalles de esto que se me comentó y bueno, yo como un anciano joven y tonto, pues no supe más que decirle que ya tendrían su merecido los que permitieron el juicio, ¿ah? ¿Ah? Como anciano, joven y tonto. Es muy crudo, ¿no? Pensar en las cosas que vimos, que sabemos y no hicimos nada al respecto. Y una de las cosas que hoy hacemos, pues, es levantar la voz, que es una forma, pues, de intentar ¿Compensar? compensar un poco el daño que hicimos al quedarnos callados. Entonces nadie se debe quedar callado ante esto. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar esto. Espero que este testimonio que hemos compartido pues les sirva, ¿verdad? Para que sea algo que puedan compartir con aquellos testigos que no saben de este tipo de cosas. Como comentaba él, vamos a dejar en la caja de descripción el enlace al artículo para que lo lean completo y otros más. También voy a dejarles el enlace del sitio de JW donde ellos mismos hablan mal acerca del secreto de confesión y pues se dieron un tirazo por la culata al aceptarlo ahora, ¿verdad? Pues reciban un fuerte abrazo, muchas gracias. Esto fue Archivos Ocultos JW. Bye.